Y ahora tenemos una invitada muy especial. Quiero presentarles a la doctora María del Carmen Cortés Sánchez. Ella es investigadora del Instituto de Fisiología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ella nos va a platicar un poquito sobre el funcionamiento del cerebro en torno a las enfermedades. Muchas veces nos hemos preguntado cuál es la función del cerebro y no sé si le ha sucedido, ¿no? Pero luego las personas te preguntan o te comentan, no estés pensando porque todo eso lo atraes, pues precisamente de preguntas como estas son las que vamos a hacerle a la doctora María del Carmen Cortés para que nos platique cuál es el funcionamiento, cuál es el actuar del cerebro de todo ser humano y cómo influye en las enfermedades. Si es cierto que existen algunas de las enfermedades psicológicas, como comúnmente se le denomina, o realmente son por algunos pues síntomas que va uno teniendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Pero mientras tanto, déjeme comentarle que checando precisamente algunas de las definiciones de lo que es el cerebro, encontramos aquí una que dice: el cerebro es un órgano que centraliza la actividad del sistema nervioso y existe en la mayor parte de los animales. El cerebro se encuentra situado en la cabeza, por lo general cerca de los principales órganos de los sentidos, como es la visión, la audición, el equilibrio, el gusto y por supuesto el olfato. Bueno, pero ahora sí vamos a enlazarnos con la doctora María del Carmen Cortés para que platiquemos un poquito más a fondo sobre este tema. Doctora, la saludo. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Angélica, buenas tardes. Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Al contrario, doctora, le agradecemos mucho la participación. Doctora, pues un tema muy importante porque todos sabemos que el cerebro tiene una función muy especial en nuestro organismo, en nuestra toma de decisiones, en el reaccionar inclusive de nuestro cuerpo. Y comentábamos antes de que conectáramos con usted, queríamos saber también el funcionamiento del cerebro en torno a las enfermedades que a veces tenemos. Pero si le parece, empezamos con qué el cerebro, cuál es la función en específico del cerebro. Bueno, pues sí, el cerebro, que es parte de lo que estudiamos en el laboratorio, pues es un órgano muy importante que centraliza el control sobre los demás sistemas de nuestro organismo, ¿no? Entonces, pues ya sabemos, en la mayoría de los seres vivos, el cerebro se encuentra localizado en la parte superior del cuerpo y, pues como bien lo decía, controla la visión, tiene control de todos los sentidos y pues es un órgano muy importante porque, como decía, centraliza la orquestación, la funcionalidad de los otros sistemas para mantenerlos funcionando y para que no nos falte nada en la vida diaria, ¿no? La circulación, la respiración, la frecuencia cardíaca, el control intestinal, el movimiento, ¿no? Nuestros pensamientos y todo lo que elaboramos en el cerebro, si no lo pudiéramos expresar en una conducta, pues se quedaría ahí, ¿no? Entonces, si nos enojamos, ¿cómo cambiamos la expresión facial? Si estamos en peligro, corremos, ¿verdad? Entonces lo traducimos en una acción, una conducta. Doctora, muchas ocasiones hemos escuchado que te dicen que hay enfermedades psicológicas que uno las atrae con el pensamiento. ¿Qué tanto es cierto o es solamente un mito? Pues es una manera de expresar algo que se desconoce, ¿no? Eh, ya desde hace varios años se ha avanzado mucho en el estudio de las enfermedades que llamamos psicológicas, ¿verdad? Como la ansiedad, por ejemplo, la depresión. Y entonces se sabe exactamente qué sustancia, neurotransmisor, está afectando
al cerebro para que nosotros podamos sentir X o Y sensaciones o ansiedad, ¿no? Por ejemplo, estas enfermedades que decían psicológicas, pues era una clasificación, o dijéramos, era una manera de separar esto que desconocemos de la actividad mental, de tal manera que antes, si por ejemplo veían una lesión muy evidente en el cerebro, ¿verdad? Algún derrame cerebral, alguna lesión, un tumor, pues ya sabían que iban con un neurólogo, ¿verdad? Y lo atendía, hacían la cirugía, daba un medicamento. Pero si hacían esa observación del cerebro y no encontraban nada físicamente visible, entonces era algo desconocido, ¿verdad? Y que tenía que ver con una, eh, eh, a veces hasta cosas mágicas, ¿no? Atribuciones mágicas. Uh -huh. Y entonces pues lo pasaban al área de la psicología, que era el cerebro en una caja negra, que no sabían cómo funcionaba, qué ocasionaba esas enfermedades. Eso le pasó a la epilepsia, por ejemplo. Decían que era posesión demoníaca o algo que se metía a ese objeto, y entonces por eso producía estas conductas de pérdida de la conciencia, se caía, podía tener movimientos muy, muy drásticos, ¿verdad? De hiperextensiones. Y como no conocían qué pasaba, pues se le daba una explicación muy, muy, hasta religiosa, ¿no? O de posesiones. Ahora ya sabemos con los estudios qué áreas del cerebro están involucradas, qué áreas producen esos movimientos, qué áreas se afectan para pérdida de la conciencia. Y entonces, las sustancias, los neurotransmisores que están fallando para que el cerebro entre en una sincronía de respuesta de las neuronas, o sea, las neuronas empiezan a disparar todas de manera síncrona y no hay una coordinación adecuada, y entonces pues se produce lo que vemos como un ataque o un episodio de crisis epiléptica. Entonces, muchas de las enfermedades que dicen que son psicológicas tienen sus bases que se han ido, fisiológicas, que se han ido estudiando gracias al avance de la tecnología. Ahora con la resonancia magnética funcional, estas imágenes en donde vemos la actividad que está teniendo el cerebro en tiempo real, ¿no? Pues nos da una idea clara de qué estructuras están funcionando en situaciones particulares. Uh -huh. Doctora, ¿nosotros podemos controlar a nuestro cerebro o es el cerebro el que da la orden y nos controla a nosotros? Bueno, vamos a entrar en algo filosófico, pero eso no lo vamos a tratar ahorita. Lo que Ok. sí sí sería otra cuestión de otra plática de la conciencia y cómo nos damos cuenta y cómo nos percibimos. Pero lo que sí podemos decir a los que nos escuchan, nos ven, es que podemos enseñar a nuestro cerebro, ¿sí? Le podemos enseñar, puede reaprender. Entonces, regresando a estos procesos de ansiedad, que si son crónicos, ¿no? Es un estrés crónico que nos puede llevar a la depresión. Esos estados de ansiedad nos pueden producir en el organismo dolores de cabeza, dolores de estómago, indigestión, estreñimiento, diarrea, ¿no? Ese estrés constante. Si mantenemos ese estrés constante, pues podemos cambiar hasta nuestra microbiota. Ahora está muy de moda, ¿verdad? ¿Qué comemos y cómo está nuestra microbiota? Y tomar hasta cápsulas que contienen microorganismos para ayudar a nuestro sistema. Pero entonces, regresando, si esa ansiedad continúa, nos va a llevar a un estado de depresión, ¿no? Y el cerebro identifica ciertas señales de estrés, ¿no? Uh Y el -huh. estrés es normal en la vida porque nos salva, ¿no? Si oímos el claxon de una combi y no reaccionamos con estrés, pues nos atropella, pero si reaccionamos rápido, pues brincamos, gritamos, nos movemos y no nos pasa nada. Y esa es la función del estrés en el cerebro. El cerebro tiene que estar alerta y poder reaccionar rápido a esos elementos que nos pueden dañar.
Si nosotros no identificamos esos elementos, si son difusos, entonces vivimos con un estrés crónico que nos produce todos estos problemas que decía, a lo mejor gastrointestinales, dolores de cabeza. Pero si le enseñamos al cerebro qué identificar y cómo solucionar o cómo reaprender, entonces podemos evitar esas cosas, ¿no? Por ¿Y ejemplo, cómo le ahora en las... podemos enseñar, doctora? Ahora, por ejemplo, falta mucho la comunicación, ¿no? Entre los, no, los sujetos, ¿no? Y no nos vemos o a través de la pantalla, ¿no? O si tenemos el cubrebocas, pues no vemos qué cara está haciendo, ¿no? ¿Qué cara hizo, qué mueca hizo? Entonces, al cerebro le tenemos que enseñar a ver esta situación que afrontaste, ¿es peligrosa realmente? ¿Cómo te puede dañar? Y a la persona preguntarle sus ideas que tiene acerca de ello, ¿no? Y después ver la realidad, si de veras está basado en algo real que le pueda producir dolor, o si está basado en sus creencias y en sus aprendizajes previos. Pongamos un ejemplo, digo, más cercano. Por ejemplo, una mujer embarazada que va a parir, ¿no? Va a tener al bebé y su mamá le dijo que es horrible, ¿no? Que duele horrible y que es una situación muy tremenda. Y la abuelita también. Entonces ella ya va con un nivel de ansiedad incrementado. Y eso ya se sabe, ya se ha estudiado, que cuando una persona está ansiosa, cambia sus niveles, decimos umbrales al dolor, ¿no? Entonces, tolera menos el dolor si una persona está ansiosa. Y en el caso de una mujer que generalmente hasta luego los atienden las parteras o las hermanas o están ahí todos y lo hacen como una fiesta y el tener o el parir es una función natural y hasta lo comparten, entonces cambian ese aprendizaje, esa expectativa, ¿verdad? Y hace que entonces no entre el estrés y el estrés, por lo tanto, no va a modificar esos umbrales del dolor. El cuerpo de por sí tiene mecanismos naturales con los cuales se activan ciertas hormonas y neurotransmisores que hacen que el dolor tenga un umbral, dijéramos, normal cuando va a parir, ¿no? Entonces, eh, como no está estresada, puede relajar los músculos, puede el umbral del dolor funcionar como es normalmente, y ese proceso se da de manera natural. Entonces, podríamos decir que nosotros tenemos esa expectativa en base a experiencias, ¿sí? Si nosotros tuvimos una mala experiencia con un alimento, el cerebro va a procesar el entorno, el sabor, el olor, y a la próxima vez que nosotros nos acerquemos a algo parecido, lo vamos a evitar porque hay una memoria de que eso ocasionó un trastorno gastrointestinal, ¿no? Eh, entonces, si alguna fruta nos huele medio ácida o que eso, dijimos, no, a lo mejor no, no está bien, ¿no? Ya se está echando a perder. Entonces, así como hacemos esto de las frutas, lo podemos hacer al nuestro cerebro aprender a identificar factores que nos pueden ocasionar, en este caso del ejemplo, la ansiedad y la depresión, ¿no? Eh, si no identificamos esos factores, podemos acudir a un experto en la salud mental a que nos ayude a desenredar esa madeja y a identificar los factores que nos están estresando. Entonces, hay un ejemplo muy dijéramos, clásico, ¿no? Que se usa en la terapia cognitivo-conductual, que es una forma de hacer que el cerebro reaprenda. Entonces, si viene una persona en la calle y no me saluda, yo digo, le caigo mal, ¿no? Pero entonces la manera de hacer que el cerebro no se angustie y descargue esa duda en algo más real, decir, a lo mejor no me vio, no lleva sus lentes, va presionada, iba muy lejos, ¿no? Y no, pues, en fin, tratar de ver. Y después se puede tomar una conducta más proactiva, ¿no? Pues le hablo o le pregunto, y pues esos serían ejemplos, dijéramos, sencillos de la vida diaria Que para todos poder estos explicar. ejemplos de los que usted nos está platicando, doctora, por lo que percibo,
nosotros los podemos detectar, uno, a base de la observación, ¿no? Otro, de alguna manera también el control del estrés del que usted nos estaba hablando hace unos momentos, que el estrés es muy, muy fuerte e influyente también en determinados procesos en cuanto a las enfermedades. Y pues la otra, como usted comenta, si nosotros no somos capaces de detectar en dónde está el problema, pues también podemos solicitar la ayuda para detectarlo y que esas conductas que de alguna manera ya fueron aprendidas, irlas eliminando para lograr el control, ¿no, doctora? Sí, así es. Eh, Muchas veces cuesta trabajo porque uno lo ve en la vida diaria y lo toma Ujú. normal, pero tiene uno conductas lo que se llaman maladaptativas. Entonces, siempre hay un contexto de alarma, el organismo lo procesa, ¿no? Pues sí, procesa si es peligroso, si no, ¿qué? Y el organismo se adapta a esa situación, ¿no? Por ejemplo, los que viven en la Ciudad de México, si no se adaptaran a todo ese estrés de tráfico, de personas, en fin, pues no vivirían, ¿verdad? Pero se adapta. Si ese organismo no se adapta, pues entonces se le agotan los recursos porque no tiene más cómo contender con eso y entonces cae en un estado este, de que siente amenaza constante, ¿no? Entonces, eh, el cerebro es capaz de eso y más y de aprender porque tiene esa habilidad, ¿verdad? De hacerlo. Y pues se ha visto que ese estrés constante nos puede ocasionar, por ejemplo, síndrome metabólico, que no parecería, ¿verdad? El síndrome metabólico tiene varios elementos, ¿no? Que puede ser obesidad, niveles altos de glucosa o niveles de, dijéramos, de las grasas malas, ¿verdad? De los triglicéridos. Y entonces, ese síndrome metabólico, pues nos puede ocasionar, por ejemplo, más una incidencia o más peso que tenga una persona diabética, por ejemplo, o problemas cardíacos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no nos damos cuenta que ese estrés diario puede ocasionar otras enfermedades, ¿verdad? Pero por actividad del cerebro que está en un estado constante de estrés pues, que no es el normal, que no es dijéramos, el que nos hace adaptarnos, sino el que no se adapta y produce todos estos problemas. Doctora, ¿pudiéramos definir que el estrés es una de las enfermedades más complicadas o hay alguna más grave a y que traiga como repercusión otras enfermedades? Bueno, el estrés, le decía, es en cierta manera normal. Y cuando ya el estrés produce ansiedad, entonces ya estaríamos hablando de alguna patología. Y dependiendo de la intensidad de esa ansiedad o de las situaciones en que nos hagan disfuncionales en nuestra vida diaria, pues entonces ya podríamos hablar de que hay que tratarla. Por ejemplo, se calcula que 26 millones de personas en el mundo tienen ansiedad y en México aproximadamente serían como un 20% de la población que tiene ansiedad como patología. Entonces, recordemos que quien tiene ansiedad constante puede pasar a depresión. Y entonces, bueno, no es menor. Y sobre todo en estas circunstancias de aislamiento social y de que hemos dejado de hacer nuestras actividades como normalmente lo hacíamos, esto incrementa y bueno, pues ha habido un incremento en casos de suicidio, por ejemplo. Entonces, esta respuesta al estrés también nos puede ocasionar que sintamos cambios, por ejemplo, en nuestra respiración, en nuestra frecuencia cardíaca, ¿verdad? Cuando sentimos que nuestro corazón late, se nos sale del pecho y nos falta la respiración, pues puede ser parte de este proceso ansioso porque se está activando el sistema que llamamos simpático. Y también hay unas hormonas que se activan o que se liberan en estos procesos de estrés y entonces hace que todos estos órganos internos cambien su función y sintamos eso
en el cuerpo, ¿no? Que nos palpita el corazón, se nos pueden dilatar las pupilas, nos falta la respiración, podemos tener mareo o problemas gastrointestinales, ¿no? ¿Qué podemos, qué se ha recomendado? Pues, por ejemplo, las personas que son muy ansiosas y que les falta este contacto cercano con las personas, pues puedan tener un peluche que abrazar o una almohada muy de estas como muy tersas que las puedan abrazar Ujú. y que sientan que están en contacto con algo. Fíjense, bueno, con algo más cercano, ¿no? Como si fuera un humano. Fíjense que en un estudio que se hicieron en unos bebés, no me acuerdo ahorita el país en el que se hicieron, creo que fue en Estados Unidos, pero estaban viendo que había bebés en terapia intensiva que unos salían más rápido de la terapia intensiva y otros mejoraban menos rápido. Y entonces vieron que las caricias les reducía el dolor. Y decían, bueno, ¿cómo el dolor? Bueno, los bebés en terapia, pues sí, prematuros, tienen sondas o les toman la temperatura o tienen pulseras para estarles tomando el pulso, en fin, tienen múltiples procedimientos que pues los hace sentir incómodos o malestar en general. Y, y hay mucho movimiento y ruido. Entonces vieron que eh, acariciando a los bebés y a una frecuencia de 3 centímetros por segundo. Dicen, ¿cuál es eso? Dicen que los papás lo hacen de manera natural, ¿no? Una caricia a su bebé hace que les redujera el dolor. Y entonces vieron que los bebés que eran más acariciados, pues salían más rápido de esa terapia intensiva y los prematuros, y entonces podían irse a sus casas, ¿no? Y entonces hicieron ya un estudio más controlado y a los que acariciaban y a los que no, y vieron entonces que, bueno, pues sí, se estimulan una clase de neuronas que las tenemos en la piel, ¿no? Son unas neuronas sensoriales, y entonces estas fibras llevan, ahora sí que el estímulo hacia la médula espinal y de ahí al cerebro, y estas entonces, fibras sensoriales que se llaman de táctiles, pues entonces hacían que se redujera el dolor en los niños y por lo tanto estaban mejor, menos estresados y pues avanzaban, dijéramos, y se podían ir con sus papás. Pues doctora, una excelente recomendación la que usted nos está haciendo y bueno, pues hay que tratar de controlarnos en cuestión del estrés, hay que demostrar también el cariño. Ya vimos que ya científicamente está comprobado también para disminución del dolor y para la recuperación, como usted bien lo dice, de enfermedades. Doctora, pues le agradezco de verdad mucho toda esta información que nos acaba de compartir y pues seguiremos en contacto con usted. Muchas gracias, doctora. Que tenga Le usted una agradezco excelente tarde. Muchas gracias, Angélica. Igualmente, hasta luego.